Tocamos un tema muy importante para la vida cristiana y hay un proverbio, Proverbios 9:10, que sería muy importante que ustedes se lo aprendan de memoria. Cuando aprendemos de memoria las cosas, a veces cuando tenemos esa necesidad, sale el versículo y podemos agarrarlo para nuestra vida. ¿Qué dice Proverbios 9:10? El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muy bien. ¿Qué es temor? ¿Tenerle miedo a Dios? Pues no. Temor es reverencia, ponerlo a Él en primer lugar, reconocer el Dios. Hoy en día hay mucha gente que a veces tienen ese tipo de criterios, ¿no? Y dicen, yo creo a Dios a mi manera. Cualquier religión nos lleva siempre a Dios. Bueno, y esa es la forma de pensar, hermanos. Pero eso no es cierto. Y a Dios tampoco le importa, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios, siendo Él el primero en nuestra vida, hermanos, hay una sabiduría que es impartida por ellos. Y les va a pasar, porque a mí me pasó, hermanos. Yo iba así, conocía hombres de Dios, mujeres de Dios, y de repente ellos hablaban algo y me dicen, yo sé eso, pero no sé dónde lo he escuchado. No, nadie me lo ha enseñado, pero yo sé eso. Eso es sabiduría de Dios. Tú sabes, no sabes por qué, pero lo sabes. Y para tomar decisiones en esta vida, hermanos, necesitamos tener la sabiduría de Dios, no la inteligencia. Cada movimiento que hagamos en nuestra vida, cada decisión. Un ejemplo, la decisión con quién te vas a casar, ¿será importante o no? Porque la felicidad del resto de tu vida, hasta cuando seas viejito o viejita, depende. Entonces, cada decisión que nosotros tomemos, pongámoslas a los pies de Jesús. Y decirle, Señor, tú sabes. Yo te obedezco. Y vamos a ver acá un tema muy importante de alguien que tenía sabiduría de Dios. Y vamos a ver qué nos enseña la Biblia sobre este personaje. Génesis 6:5. Vamos con Génesis 6:5. Y dice, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:6. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Para los estudiosos, esa palabra que dice y se arrepintió es una palabra hebrea que es Absad, A-T-S-A-B, que quiere decir le pesó, porque arrepentirse suena, ¿para qué los hice? Y Dios no se arrepiente, hermanos, nunca se ha arrepentido de nosotros. La traducción es la que ahí está fallando un poquito, pero en el original, en el escrito hebreo, es la palabra Absad, que dice dolió, triste, fabricar, moldear, ¿no? Y le dolió en su corazón, dice, y dijo Yahvé, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento o me pesa haberlos hecho. Cuando nosotros leemos Génesis 1, encontramos que Dios hizo este mundo y dice, y hizo los montes, y encontramos casi en el final de los versículos, y vio que Dios era bueno. Y sigue, hasta que nos encontramos con una partecita que dice, y vio que el hombre estaba solo, y no le pareció bueno, así que le haré ayuda idónea. Entonces, Dios cuando creó este mundo lo hizo bien. Y a Él le pareció bueno. Y vemos este suceso cuando Él dice, me arrepiento. ¿Qué suceso es este? Estamos hablando de Noé. Hemos escuchado alguna vez la historia de Noé, ¿verdad?
Ahora hemos visto las figuritas, el arca, los animalitos que van de dos en dos. Todo eso lo hemos visto en algún momento de nuestra vida. Génesis 7:1. Dice, dijo luego Yahvé a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Ajá. ¿Qué vio Dios a Noé? ¿Cómo lo vio Dios a Noé? Justo. Y como lo vio justo, le dijo, bueno, a ti te voy a salvar. Y a la otra generación, y a los que estaban ahí alrededor, ¿cómo los vio? Perversos. Dice que la maldad era incontrolable, hermanos. Dice, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Sucedió que el séptimo del día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Muy bien. Dios le mandó a Noé hacer un arca. Esta arca, hermanos, demoró aproximadamente de 100 a 120 años. Su fabricación duró ese tiempo. Llovió 40 días. Se abrieron, dice, todas las fuentes de abajo de la tierra, de arriba, de todo lado. Y se inundó todo. Pero Noé estuvo en el arca, según el discipulado que hemos hecho el martes pasado. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? 1 año y unos días, ¿no? 1 año y 15 días en el arca. Ahora, yo no sé ustedes, pero en mi caso, hermanas, preciosos hermanos, yo soy muy preguntona. Siempre me ha gustado preguntar, y es más, preguntarle a Dios. Entonces me anotaba las citas bíblicas yo y le iba, Señor, cuando estaba en oración, le decía, tu palabra dice esto. ¿Y por qué en el otro lado dice lo contrario? O pareciera que dice lo contrario, ¿no? Entonces yo paraba así. Así que cuando yo me encontré con esta historia de Noé, mi primera pregunta fue, ¿cómo fue la fabricación del arca? Hermanos, le dio todas las especificaciones a Noé. Es más, en ese tiempo no había sierra eléctrica. En ese tiempo no habían los utensilios que tenemos ahora para talar un árbol. Con razón se demoró 100 y pico años, él solito. Mi pregunta era la siguiente, ¿y dónde está el timón del arca? ¿Cómo lo va a manejar Noé? Cuando me puse a investigar más, resultaba que el arca no tiene timón. Y prácticamente, para sintetizar lo que les estoy diciendo, el arca era como una caja de fósforo, cerrada. Entonces, ¿por dónde mirabas tú? Dice la Escritura que le dio para que haga una ventana todavía pequeña. Es más, había una extensión como 3.000 metros cuadrados para ir poniendo los animales. Y los animales dice que solito entraron en el arca. Noé, en 120 años, hermanos, él construyó un arca en un sitio donde no había playa. ¿Qué creen que la gente estaba pensando del viejito? ¿Cómo estaba? Ya debe estar un poquito, los añitos le deben estar afectando, la andropausia y todo lo demás. Pero la gente seguía haciendo su vida, hermanos. Y cuando nosotros hablamos de la maldad de ese tiempo, miren de qué maldad Dios se refiere. Sigamos. Génesis 7:14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos
de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, y de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Yahvé, ¿qué dice? Y Yahvé cerró la puerta. Hermanos, yo cuando me pongo a leer esto y me encontré con que se cerró la puerta a Yahvé, entonces eso quiere decir que Noé no cerró la puerta. ¿Quién la cerró? Dios. Y entonces me pongo a imaginar que apenas cerró la puerta Yahvé y escucho los gritos de las personas. Porque ellos no creían que iba a haber un diluvio. Ellos no pensaban que eso iba a ocurrir. Y cuando empezó y cuando se dieron cuenta en la dificultad que estaba, Dios cerró la puerta. Esa arca tampoco tenía timón. Entonces, ¿quién manejaba el timón? Génesis 6:9. Génesis 6:11, perdón. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, dice. El mundo era violento. Segunda de Pedro 2:5. Vamos a ver qué dice Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvado. Vamos a anotar la palabra predicador. En otras versiones dice pregonero, pero en esa dice predicador. Entonces dice Pedro está hablando ya, estamos en el Nuevo Testamento, y el suceso pasó, y Pedro les está diciendo, si Dios no perdonó a esa generación, pero guardó a Noé y lo tomó por justicia, Él es justo, hermanos. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿cómo Noé pudo ser justo si no había venido Jesús? Porque nosotros somos justos el día que Cristo resucitó. Somos salvos, somos justificados. Y tenemos la gracia de Dios. Y todo eso por fe. Pero Noé, bueno, Él es Dios, Él hace lo que quiere, ya está bien. Pero una persona preguntona como yo, y que le ando preguntando a Dios y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y les voy a contar que un día Él habló muy suave a mi corazón y me dijo, todo lo que tienes que saber está acá. Y cuando estés conmigo, recibirás más instrucción. Así que, hermanos, esto también es para ustedes. Todo lo que está acá, eso es y toda nuestra vida va a llevar al estudio de la palabra. Así que no se preocupen. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto está hablando Pablo. Y Pablo menciona a Noé. Y dice que por temor, por miedo, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. Ponerlo a Él en primer lugar. Y dice, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, a Noé lo justificó. ¿Qué lo justificó? La fe. Entonces, ¿qué creyó Noé? ¿Qué sabía Noé? Hermanos, él sabía quién era Cristo. Y él creyó en Cristo. Y fue justificado. Porque no hay otra razón para ser justificado. Y es más, miren lo que dice, hermanos, dice que Dios es ¿qué? Galardonador. Es un Dios que solamente quiere darles premios a todos. Dice que por la fe, hermanos, por la fe nosotros tenemos el favor de Dios inmerecido. Vivimos en la gracia de Dios. Pablo en una oportunidad
Él estaba muy mal, algo le afectó, las escrituras dicen que era su cuerpo. Y dijo, esto me ha mandado el diablo, un emisario de Satanás, para que yo esté mal. Y estaba mal físicamente. La Biblia no dice qué es lo que tenía, pero algo le dolía. Y dice, y 3 veces te he pedido, Señor, 3 veces te he pedido en oración. ¿Y saben qué le contestó Dios? Bástate con mi gracia. Suficiente es mi gracia. ¿Qué es gracia? El poder de Dios. No lo merecíamos, hermanos, pero Dios te lo dio. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Noé, para ser una persona del Antiguo Testamento, entonces, ¿qué creyó él que fue contado por justicia? Y no nos salvó a él, sino también a su familia. Ahora, a veces nosotros idealizamos las personas, ¿verdad? Entonces Noé era perfecto, ¿sí o no? No cometía pecado. No, hermanos, salió del arca y lo primero que hizo fue darse la primera borrachera del siglo. Tanto así que dice la historia que quedó desnudo. Imagínense, ¿alguien se ha emborrachado así alguna vez donde dice yuji y comienza con la ropa así? Bueno, eso hizo Noé. Y ahí es donde uno de sus hijos se burla, dice que hace una maldad con su padre. Cuando él se despierta, agarra y le dice, Noé, maldito eres. Y Noé fue maldito, hermano. Ese es otro tema que lo tocamos en el discipulado. Pero eso es lo que hizo Noé. Así que, hermano, y su hijito, ¿cómo se llama el hijo que cometió gran Canaán? Ellos están en el discipulado. ¿Cómo se llaman los hijos de Noé, hermana? Muy bien. Hermanos, lo van a aprender de una forma así súper. Bueno, y resulta que Can tampoco era el angelito. Hermanos, la maldad todavía sigue reinando este mundo. Sin embargo, Dios ve a Noé y lo toma como justicia. No por las cosas que él hacía, sino por la fe y por quien creyó, hermanos. Pedro también habla de este asunto, sobre Noé. Ahora, Dios es el Dios que quiere darte premios y premios y premios, pero qué lindo, a veces la gente dice, yo quiero un premio de Dios, a ver, yo quiero que Dios haga con mi vida esto. Hermanos, su gracia es algo que realmente no nos correspondía tener, que era su amor. Es ese papá, a ver, lo voy a poner de esta manera. Una vez tuve un conversado con un papá hace muchos años y su hijo estaba entre 13 y 14 años. Y me dijo, pastora, he cometido un error. Agarré a mi hijo y le comencé a llamar la atención y mi hijo se me puso como gallito y me sacó pechito como que quería pelear conmigo. Y yo me quedé frío. ¿Sabe por qué? Porque yo una vez hice lo mismo con mi padre. Solo que yo sí me fui en manos y mi papá me tumbó y terminó en una pelea eso. Cuando yo vi eso, y como usted dijo que lo que uno siembra cosecha, entonces, pastor, estoy cosechando con mi hijo, ¿no? Su deducción, le digo, no, ese es un error. Miren, este papá le transmitió los genes. ¿A quién transmite los genes a un niño? El vecino, el lechero, el de la tienda, el panadero. ¿Quién le transmite los genes a los hijos? Los papás. Entonces, los hijos, ¿a quién se parecen? Al papá. Y si por alguna razón no se parece a los papás, se parece al abuelito, le encuentran parecido a otras personas, ¿no? Ya lo extraño sería que fuera el lechero, pues, ¿no? Entonces, como que algo no cuadra por ahí. Entonces, simplemente, los hijos, ¿a quién se parecen? A los padres. Y para mí fue una muy buena decisión que el papá se quedó callado, tomar la actitud de papá y no bronquearse con su hijo, porque hoy en día hacen eso los padres.
A veces son chiquititos y están peleando con sus hijos chiquititos, parecen dos chiquititos ahí. No, el papá tiene el sartén por el mango. El papá nunca debe pelear con el hijo. Entonces, para mí fue muy buena su actitud en no llegar a un pleito. Pero ¿cuál es el asunto? Que así como ese niño se parece a su padre y todos nuestros hijos se parecen a nosotros, nosotros también tenemos un Padre Celestial. Por lo tanto, nos parecemos ¿a quién? A Papá Dios. Y Papá Dios nos ama tanto que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. O sea, nos ama tanto, somos tan especiales para Dios, que Él dice, si tú vienes a mí y tu fe, tú crees en mí. A veces queremos creer en Dios, pero resulta que no lo veo, no lo siento. Hay personas que por ahí hablan, se emocionan, ¿no? Viene acá un cantante y comienza a cantar, luego vienen, dan los anuncios con esa chispa, ¿no? Pero yo quiero. Hermanos, la fe es algo que puede albergar, puede abrazar y sostener todos los regalos que Dios tiene para nosotros. A Pablo le dijo, mi gracia es suficiente. ¿Qué le estaba diciendo? Mi poder lo tienes tú. Así que con ese poder suficiente. Hermanos, tenemos el poder de Dios. ¿En dónde? En nuestras bocas. ¿En dónde tenemos el poder? Esto, cuando tú desatas, cuando tú hablas. Y eso es gracia. Dios nos ha dado su amor y dice, yo estoy listo para darle regalitos. ¿A quién no le gustan los regalos? A los niños les encantan los regalos, hermanos. ¿Te imaginas que tu hijo repite de año y tú le digas, bueno, hijo, ya repetiste de año, vamos al mall, ¿qué quieres que te compre? ¿Qué haría su hijo? Hoy mi papá se va a morir porque me está diciendo algo que no cuadra, ¿verdad? ¿Cómo me puedo equivocar yo y mi papá me quiere ir a comprar lo que yo quiero? Hermanos, a Dios no le importa lo que tú hagas, ni lo que hayas hecho. Si tú eres un criminal, le importa a quién hayas matado. Pero es que todavía yo veo pornografía, a Dios no le importa. Pero es que yo tengo mi, como dicen los varones, ¿no? Mi capilla y tengo mi catedral y mis capillitas, dicen, ¿no? A Dios no le importa. Él está listo para cuando tú vengas, darte los regalos. Y a veces nosotros no podemos entender eso, que alguien nos regale, hermanos. ¿Qué pasaría si tu papá, supongamos, el hermano Bayón, agarre y diga, Pastor Ubaldo, ¿cómo te llamas, hijo? Sí, Mario. Mario, te regalo este carro, toma las llaves. ¿Tú qué harías? Si el papá de ella te da las llaves y te regala el carro, así de buenas a primeras. Hermano, me caes bien, toma, te regalo mi carro. ¿Cuál sería tu primera reacción? O le preguntaría si por qué me regala el carro. De repente ha matado a alguien ahí y me quiere echar a mí el muerto encima, ¿no? Porque muchas cosas pueden pasar. Si yo le regalo un maletín de dólares a la hermana, toma hermanita estos dólares y abres y encuentras dólares adentro, ¿qué dirías? Se asusta, ¿ve? Entonces, es que nunca pasa. Y si tú te encuentras y alguien te regala así, tú dices, algo está pasando, la pastora debe estar en el narcotráfico y la iglesia solo es una pantalla para lavar dólares, ¿no? No estamos acostumbrados, hermanos, ser generosos entre nosotros mismos. Muchas cosas nos asustan. Por eso, cuando Dios te dice, mi gracia es suficiente, por fe Noé fue justificado. Y muchos otros personajes del Antiguo Testamento, que eso es lo sorprendente. La gracia de Dios está en el Antiguo Testamento antes que venga Cristo.
Está ahí. ¿Qué creyeron esa gente? Creyeron en un Salvador. Y Dios está listo ahí para darte todo lo que tú quieras. Para darte un carro, para darte un paquete de dólares. El asunto es, ¿lo vas a tomar o no lo crees? La semana pasada estuvimos orando, ¿se acuerdan? Que hubo una administración, lloré por cáncer. La persona la tuve en la cabeza y no quise decir su nombre, solo dije, tú sabes, Señor, porque no sabía nada, solo me vino así. Ya varios días estaba en ese asunto, ¿no? Pensando y diciendo, es cáncer, Señor. Pero, y justo esta semana me conversa y me dice, pastora, hemos estado pasando este asunto, este problema, porque yo le mandaba mensajitos, ¿cómo están? ¿Qué está pasando? Así de frente, ¿no? Y le decía, los milagros se dan, ¿qué es esto? No se preocupen. Hasta que me dijo, pastora, encontraron cáncer en el cuerpo de tal persona. Pero le hemos creído a Dios. Y cuando hemos ido a recoger el último examen, el doctor estaba todo, el cáncer desapareció. 100%. Tu esposa está bien. Hermanos, cuando yo leí eso, ay, si ustedes saben la alegría que me dio. Esos son los regalos y la gracia de Dios para nuestra vida. Dios sabe lo que tú quieres. Y aunque no le pidas, Él te lo da. Porque eso es fe. El mundo te enseña que no tengas fe. El mundo te enseña a que seas receloso, que dudes. Que si alguien viene y le diga, no sé, a la hermana Susana, toda hermosa ella, hermana Susana, ¿te puedo invitar a comer? Y tú le digas, estoy casada, no puedo ir a comer con nadie. Bueno, eso es lo correcto, ¿no? Pero estamos acostumbrados a no aceptar de las personas, hermanos. Esta sociedad nos ha acostumbrado a que esos son cuentos, que yo con mis lomos, con el sudor de mi frente, todo lo que yo he conseguido es para mí. Y yo soy dueño de mi vida y yo soy dueño de lo que yo hago. Noé demostró algo. Noé demostró que él no era dueño de su vida. Es más, no era dueño del arca. No había timón en el arca, hermanos. Busquen ahí, en todo Génesis. Y el timón, el Señor le dio las especificaciones, 130 codos para allá. Toda una arquitectura le dio. Muchos arquitectos hoy en día estudian eso y se quedan sorprendidos porque era exactamente lo que se necesitaba para soportar un diluvio. No había timón. ¿Quién cerró la puerta? Dios. Y lo salvó. Eran personas tan excelentes, eran personas tan buenas. No, hermanos. ¿Abraham sería un padre excelente que nunca cometió pecado? ¿Ustedes qué dicen? No, los problemas que ahora hay, ese es el resultado de lo que hizo Abraham. Porque él tuvo un hijo antes de Isaac. No me viene el hijo, no me viene el hijo, ya tengo 80 y tantos. Su hijo viene cuando él cumple 99 años. Y tuvo Ismael. Y de ahí toda esa raza, toda la raza árabe viene de Ismael. O sea, ese resultado, miren, ¿cuántos años? Pero ¿qué dice Dios de Abraham? Lo tomé por justicia. Hermanos, pecar, cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que debemos hacer? Reconocer que esto está mal. Señor, me equivoqué y entonces sigo adelante. Con la idea de no volverlo a hacer. Porque hay muchos que dicen, pues si Dios me perdona, entonces otra vez vuelvo a pecar, otra vez me perdona y así es todo, ¿no? Estamos jugando con Dios y Dios conoce el corazón. No podemos engañarle. Hemos leído segunda de Pedro 2:5, ¿verdad? Muy bien, Hebreos 10:8. Hebreos, vamos al Nuevo Testamento. Dice, diciendo primero, aquí está hablando Pablo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice que a Dios
Pablo está explicando acá, a Dios tampoco le agradó los sacrificios de animales, hermanos. Antiguamente, con Moisés, cada persona tenía que llevar un animal, un toro, lo que fuera, y lo sacrificaban. Pero primero se ponían las manos, entonces mis pecados iban al animal, sacrificaban al animal y yo estaba limpio por un año. Aquellas personas que son protectores de animales y les duele lo que les hacen a los animalitos, a Dios tampoco le gustaba lo que Él había dicho en la ley, lo que tenían que hacer, tampoco le gustaba. Pero hermanos, el ser humano, por naturaleza, sin el Espíritu de Dios, hay terquedad. O a ver, pónganse a empezar ustedes. ¿Quién de acá no se considera terco? Levante la mano. Siempre está de acuerdo, nunca dice, no me parece. ¿Hay alguien que su naturaleza es tan dócil que sí, está bien? ¿Y quién es terco acá que siempre está diciendo, a ver, quiero ver, a ver, levante la mano? ¿Cuántos tercos hay acá? Y están años en la iglesia, hermanos. Años están en la iglesia. Porque nuestra naturaleza, nuestra carne es así. Le gusta. A ver que un carro se meta nomás y tú estás tranquilito, de repente con tu música cristiana y ¡pum! Se te mete un carro, una moto. ¿Cómo reaccionan? Bendiciones, hermano, gloria a Dios. No. Comienzan, no, en lenguas hablan ahí. Cosas que no se pueden decir de nuevo. Hermanos, a Dios no le gustaba tampoco este tipo de sacrificio. Hebreos 19, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Cristo Jesús, cuando Él viene a este mundo y hace la obra que el Padre le dijo que hiciera, nosotros en su resurrección tenemos un montón de regalos, hermano. Todos los regalos que tú quieras. Pero mucha gente, a veces en vez de buscar a Jesús, busca los regalos. Están mirando a sus bebitos. Proverbios 3:7. ¿Qué dice Proverbios 3:7? Miren lo que, esto lo escribió Salomón y dice lo siguiente. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahvé y apártate del mal. Hermanos, nosotros somos inteligentes, pero Dios te dice, a mí no me interesa tu opinión. Es lo que Dios te está diciendo. Lo que tú pienses, a mí no me importa. Más bien, teme a Yahvé y apártate del mal. Hermanos, ¿tú quieres que tu opinión o que tu decisión sea la correcta en la vida? ¿Cuánto les gusta estar en lo cierto? He tomado una decisión y me fue bien. Me imaginé un negocio, lo hice y me fue requete bien, hermanos. Ahora puedo disfrutar, puedo viajar, puedo hacer todo lo que quiera. Cuando tú quieres ese tipo de decisiones, hermanos, simplemente teme a Yahvé. Pon a Dios en primer lugar. Yo sé que a veces esto cuesta, hay que poner a Dios en primer lugar cuando yo toda mi vida he hecho lo que he querido de mí, ¿sí o no? ¿Cuánta gente ha tomado decisión por ellos mismos? Ni siquiera le han hecho caso a los padres. Sí, nomás le decían al papá, hay que llevarse bien con los viejitos. Sí. Pero al final yo hacía lo que yo quería. Y luego alguien viene y te dice, teme a Yahvé, hazle caso a Dios. Hermanos, yo sé que esto es un poco así medio difícil de entender, pero cuando tú lo pones en acción, lo descubres y es así de fácil. Dios sabe lo que tú quieres y eso lo que tú quieres, Él está dispuesto a dártelo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Pastor Ubaldo, a ver, le doy mi Biblia. Le estoy dando. Ya.
¿Se dan cuenta lo que tienen que hacer? Si yo soy Dios, le digo, hijo mío, toma, esto es para ti. ¿Qué tiene que hacer? Recibirlo. Pero si yo le digo, hijo mío, esto es para ti, y él se para ahí y me dice, todo yo, para mí, y no recibe nada, y solo lo escucho quejas y quejas y quejas y quejas. Hasta que le voy a decir, córrele, ¿qué les pasó a los quejones en Egipto? Anda, corre. No. Va, lo estudia, lo lee, regresa de nuevo, pero Señor, yo quiero, ¿por qué le das a mí? Y yo estoy, toma, hasta que aprende a recibir. Y recibir es lo más fácil, hermanos. ¿Qué es recibir? Extender la mano. ¿Qué es recibir? Tener fe. ¿Qué es recibir? ¿Qué es recibir? Creer en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice, nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Nadie va al Padre sino por Él. Punto. No hay más. Proverbios 3:8. ¿Por qué tenemos nosotros no hacernos caso a nosotros mismos de nuestra opinión? Y más bien tengo que poner a Dios en primer lugar y encima me dice que me aparte del mal. ¿Qué cosa es el mal? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba cuando Noé estaba todavía con la gente, que dicen que la maldad llegó hasta arriba, ¿no? Y cuando la Biblia habla sobre esa maldad, simplemente menciona que la gente se casaba y hacían las cosas comunes que hoy en día nosotros miramos, hermanos. No hay nada extraordinario en esas cosas. Apartarse del mal. Yo me encantaría decirle, ¿sabes qué, hermano? Apártate del trago, apártate de la pornografía y todo eso, pero a Dios no le importa. Dios te ama tal como estás. Y solamente Él quiere estirar su brazo y que tú lo toques. Nada más, eso es todo. De a por sí, algo va a ocurrir dentro tuyo. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, aceptas al Padre. Por lo tanto, tú tienes los genes de tu Padre. De repente, algo que te parecía bien, resulta que ahora no te parece bien. Conozco gente que antes de tener esa fe en Cristo Jesús, se metía sus buenas, marihuana, hay varias clases de marihuana, no sé cómo les dicen, pero era adicto a eso. Y según ellos, de la noche a la mañana, ya no quisieron más. Y lo único que cada día le daban gracias a Dios, porque Dios les ayudaba para poder dejar ese vicio. Lo dejaron, hermanos. ¿De dónde le vino ese poder, esa fortaleza para hacerlo? De temerle a Dios. Yo no sé qué es lo que quieres en tu vida, pero lo que tú quieras, pídele a Dios. Y Él te lo va a dar. Porque Él dice, ¿qué dice su palabra? Que es galardonador de los que le buscan. O sea, tú me buscas y yo te estoy premiando. Solo búscame. No te está poniendo condiciones. No te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tienes que dejar lo que haces. Una vez cuando dejes, te acercas a mí, porque yo soy santo y yo quiero personas santas. Entonces, vienes y ahí recién vamos a poder conversar. Es lo que no te está diciendo. Simplemente te está diciendo, ven cómo estás. Y yo no te voy a ver a ti. Yo estoy mirando a mi Hijo Jesús. ¿Y cuál es la mejor actitud para llegar al Padre? Es llegar así, hermanos. A ver, o sus carteras abiertas, así como cuando alguien los invita a una fiesta y van con su tupper, con sus bolsitas ahí. Así igual, cuando vayan de frente a Dios, lleven ahí sus bolsas. Acá, Señor, acá estoy, yo tengo fe en ti, acá está todo, llénamelo, ¿no? Carguen todo lo que puedan. Proverbios 3:9 dice, honra a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos,
Dice que honres a Yahvé con tus bienes. Yo tengo una anécdota particular en casa, ¿no? A veces mi hijo me dice, quiero hacer algo, ¿dónde está la batidora? Debe estar acá, en la iglesia. Que ya ni me pregunta. Cuando ven algo y no hay, seguro está en la iglesia. Ya no, ahora de mi casa para acá, para traer. Solo falta que tengas tu cama en la iglesia. Sí, pues hermanos, tengo mi cama arriba ya también. Porque a veces hacemos una sola cosa. Estoy pensando en comprar, viendo así unos modelitos de carro, porque hay unos que me gustan, pero en mi mente me dice, hay que cargar equipos. Ahora no sé a dónde. Solo sé que hay que cargar equipos. Así que un auto no conviene. ¿Por qué? Porque a veces nuestras cosas mis cosas son las cosas de Él, y déjenme decirles que nunca les va a faltar nada. El día que tú no estés en esta tierra, no te vas a llevar nada. A lo mucho te pondrán la ropa que más te gustaba. Es más, ni siquiera los zapatos te van a poner. Y si tienes alguna joyita, nadie te va a enterrar con la joya, porque ese es un desperdicio. Vas a ir así nomás, lavadito, metido en el cajón. Entonces, tus cosas, ¿para quiénes fueron? O si tienes familiares, qué bueno. Por eso a veces yo les digo a los esposos o esposas, usen sus cosas, no guarden nada. Porque el día que ustedes no estén, el otro va a disfrutar o la otra lo va a disfrutar. Disfrútalo tú. Hazle uso. Antiguamente se tenía eso, ¿no? De una fiesta. Saquen el servicio para la fiesta, ¿no? ¿Y por qué no puedo comer todos los días ahí? Me tienen que dar ahí el plato desportillado y todo eso, yo quiero comer ahí. No, ese es para los invitados. O sea, el invitado es mejor que el que vive en la casa. ¿Quién disfruta? ¿Para quién trabajas? Para los de tu casa. La palabra dice, disfruta lo que Dios te ha dado. Tú disfruta de ti, con tu familia, con tus hijos, con lo que tú quieras. Porque todo lo que tú tienes, déjame decirte, es simplemente por gracia. Y porque Dios te lo ha dado. Y si no tienes, entonces porque te falta recibir, aprender a recibir. Yo quiero. Ya estamos sobre la hora. Efesios 1:1. Efesios 1:1. Pablo, acá también habla Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Qué interesante, hermanos. ¿Cuándo nos escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. Miren, déjenme decirles, antes que esté Noé y Adán, Él ya nos escogió. En Él, ¿quién es en Él? ¿Quién es en Él? Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hermanos, mírense a ver, de dos en dos, a ver, mírense sus caritas. Solo un ratito, mírense. Y que el de la izquierda le diga, eres santo e inmaculado. A ver, díganle. Ahora, yo escucho lo siguiente. Yo voy a ser santo, no. Dios te llamó antes de la fundación del mundo. Mire, yo no sé lo que tú has hecho, pero Dios te mira con estos ojos. Tú eres santo y eres digno de ser su hijo. Y si Dios te dice eso, ¿a quién le importa lo que tú hayas hecho en tu vida o lo que estás haciendo? Deja que Cristo perfeccione eso en tu vida. Hermanos, el ser humano es terco. Y entre más terco eres, más caídas vas a tener, porque Dios te va a enseñar así. Pero no aprendes, pero es que en esta la voy a hacer bien, otra vez.
Pero no entiendes, la tercera es vencida, Señor, y estás discutiendo con Dios. Hasta que el día viene pues, y amanece en tu vida, te das cuenta que tú te has equivocado y cambias de rumbo. Dios tiene las formas para enseñarnos, hermanos. Yo no sé qué es lo que quieres de tu vida, pero cada uno de ustedes hay un propósito de Dios. ¿Ya sabes cuál es tu propósito? ¿Ya sabes cómo quieres llegar al final? ¿Cómo quieres llegar al final? Acá yo miro puro joven. Imagínense, ¿cómo quieren ser de abuelos? Con ya nietos grandes y que ya tienen sus hijos. ¿Se han imaginado, se han proyectado hasta ahí? ¿Cómo quieren ser? El viejito que viene, mi reuma, la rabadilla. ¿Quieren ser ese viejito? ¿O quieren ser como esos viejitos en Cristo Jesús que se paran, hacen sus aeróbicos, su gimnasia? Me duele aquí, pues ya, yo sigo adelante. ¿Sí o no? El cuerpo siempre te va a doler, hermanos. El cuerpo te duele. ¿Ya? Pero tú sigues caminando. ¿Qué quieres tú de tu familia? Y no solamente de la familia, ¿qué quieres de la sociedad hoy en día? Hoy en día se habla mucho de lo que estamos viviendo, porque ya alguien declaró la guerra a otro. Pero mire lo que Jesús mismo dice, Él mismo responde esto. Mateo 24:4, y con esto terminamos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cómo podemos mantenernos nosotros como unos excelentes cristianos que nadie nos puede engañar? Hermanos, con el estudio de la palabra. Ustedes tienen la Biblia, ustedes pueden leerla en su casa. Y si tienen alguna duda, hay libros auxiliares para que les disipe todas las preguntas. Acá nosotros también les enseñamos palabra de Dios, no para que ustedes aprendan, sino para que ustedes lo pongan en práctica. Si tú quieres un cambio de tu vida, tienes que ser un discipulado, si no, no hay cambio de vida. Qué lindo hoy día verlos a las personas que están enamoradas de Cristo, ¿no? Pero vienen solo el domingo. Ahora, ¿qué pasaría si realmente ustedes pudieran almorzar solo el domingo y el resto de la semana no hay almuerzo? Bueno, nos convendría un poquito no almorzar durante la semana, ¿no? A algunos. Pero te vas debilitando. Así como uno tiene que alimentarse todos los días, 3 veces al día, también en la palabra de Dios, hermanos. Hay devocionales, hay que aprender a hacer devocionales. Dios va a hablar a tu corazón. Pero es que no lo escucho, ¿qué hago? Tienes que aprender, hermano. Esa parte nos corresponde a nosotros. Que tu fe crezca solamente va a venir por oír y oír la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por escuchar de Dios, y tu fe va a crecer. Pero hoy en día escuchamos muchas cosas, que a veces los jóvenes tienen miedo al matrimonio por las cosas que escuchan. Y hermanos, eso no es así. Dios tiene marcada la vida de nosotros. ¿Y cuál es el futuro de nosotros? Victoria. Yo no sé qué pase afuera, ni sé qué va a pasar en estos meses, no, pero no debe de importarnos. Porque Dios dice, así como a Noé, yo lo sostuve. Porque ¿quién fue el marinero en el arca? Dios. ¿Quién cerró la puerta? Dios. ¿Quién abrió la puerta? Dios. Así también en nuestras vidas, hermanos. A veces tantos problemas que hay en el mundo que ya no sabemos a dónde ir. ¿Y ahora qué hago? Me quedé así. Qué bueno, hermanos. Deja que entonces que Dios sea tu timón. Él te va a llevar en el lugar perfecto para tu vida. Pero tenemos que dejarle a Él, no lo que yo pienso. Porque el Señor dice, me importa lo que tú pienses. Tu inteligencia no me interesa. Somos inteligentes, podemos tomar decisiones. Una nos va a ir bien, otra nos va a ir mal, otra nos va bien. Pero qué bueno es que siempre nos vaya bien, 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 bien.
Y para que te vaya bien, 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 es simplemente por gracia. ¿Y qué es la gracia? El poder de Dios en nosotros. Amén. Termino con esto. Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Ustedes van a escuchar los rumores de guerras y las guerras hechas, pero que su corazón no se turbe. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es el principio nada más, hermanos. No es el fin. Vamos a seguir nosotros, no solamente eso, y miren lo que dice 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. La venida de Cristo está muy pronto. Es el principio de todo. Hermanos, vendrá esta guerra, vendrá otra. Está aumentando movimiento sísmico cada vez más. No importa. La casa de tu vecino, esperemos que no, pero quiero que entiendan el ejemplo. Se puede caer, la del otro también, pero la tuya quedará de pie. Y esa es una promesa que nosotros tenemos, es un regalo de Dios para nosotros. Pero ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra misión? Que no la saques pues y digas, ¿sabes qué? El Señor ha dicho que a ti te va a ir mal, a ti te va a ir mal, entonces a mí me va a ir bien. Sé tú de bendición para los demás. Empieza a orar por la persona que está a tu lado y por la persona que está al otro lado. Y haz que esa persona no caiga, porque puede caer. Y a veces la persona de nuestro lado, en un matrimonio, ¿quién viene a ser? La esposa o el esposo. Cuando Dios hace la relación de Cristo con nosotros, con sus hijos, con la iglesia, hace el paralelo con el matrimonio. Lo mismo que pasa en el matrimonio, lo mismo es en el reino y la relación con Cristo en él. Estamos esperando que venga el novio y eso me emociona, hermanos. Por eso a veces la gente un poco se saca de onda porque cuando dice, mira las bombas, uy, qué pena, pero tenía que pasar, qué bueno. Sí, ¿qué tiene la pastora? ¿Cómo decir qué bueno? Es que la venida de Cristo está más cerca de lo que nos imaginamos. Y no importa lo que pase, por eso hay que entenderlo a la luz de la palabra. No importa lo que pase, nosotros ya vivimos en otro reino. Amén. Somos justificados y tenemos la gracia de Dios, el poder de Dios obrando en nosotros. Hermano, tienes poder. ¿Qué te gustaría, hermana, esta tarde? ¿Cómo pasar esta tarde? ¿Cómo te gustaría, hermanita preciosa? Sí, a ti. ¿Qué? Muchos helados. Muy bien. ¿La hermana quiere helados para la tarde? Hermana, helados vas a tener en la tarde. Pero ten la seguridad que Dios no te va a dar todos los helados porque no te quiere tener diabética, por si acaso. ¿No? Pero Dios siempre va a cuidar, nos va a cuidar. Pero lo que tú quieres, hermano, es tuyo. ¿De qué piensas? ¿Qué estás pensando? Es tuyo. Eso es tuyo. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos